el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, tanto el PRI como su aliado el Partido Verde, van a dejar a México sin ley anticorrupción. Hoy estuvo en el Senado Agustín Basabe, presidente nacional del Partido del Sol Azteca. Dijo que el tema de la marihuana no debe distraer la discusión y el intento del PRI y del Verde por no aprobar las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Con él estuvo Miguel Barbosa, él es el líder de la bancada del PRD en el Senado, a quien agradezco mucho nos tome la llamada. Senador Miguel, te saludamos, buenas noches. Sí, Pepe, a tus órdenes, buenas noches. Al contrario, buenas noches. Ustedes dicen que el PRI y el Verde están aliados, amafiados, para dejar a México sin ley anticorrupción. Mira, hay dos posiciones, la del PRI y del Verde, efectivamente, y la del PAN, el PRD, y la opinión que tienen organizaciones de la sociedad civil. El fin de semana pasado, en este trayecto tan poco regular de cómo se ha intentado construir las leyes anticorrupción, el PAN y el PRD, y con la opinión de la sociedad civil, formamos documentos únicos de 7 leyes que constituyen el andamiaje legal anticorrupción. El PRI, el día martes, ¿sí?, después de que conoció nuestra posición en un encontronazo público, desavenencias públicas se dieron frente a medios y todo, pidió 24 horas para conocer la posición de nosotros, estudiarla y tener una posición final de cada uno de los asuntos, ¿sí? Eso hizo que nos encontráramos hasta el día jueves. El día jueves efectivamente llegó con un solo documento de 7, el relativo a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿sí? Estuvo trabajando 2 horas y media, y los senadores del PRI y del Verde estuvieron trabajando 2 horas y media, pidieron un receso y nunca volvieron a presentarse en las mesas de discusión. El PRI y el Verde han querido sacar este asunto sin discusión, han querido imponer una iniciativa que ellos presentan. Esta iniciativa, lo digo con mucho cuidado, intenta achicar la reforma constitucional. No admite ley 3 de 3, intenta achicar los propósitos de la reforma constitucional cuando intenta que el Sistema Nacional Anticorrupción sea controlado a través de 2 elementos. Uno, mayores atribuciones que las previstas en la Constitución para la Secretaría de Control Interna, así se llamará la Secretaría de la Función Pública de hoy. Es decir, mantener el control del Sistema Nacional Anticorrupción desde esta Secretaría, y finalmente forma parte de un mando jerárquico del Poder Ejecutivo, porque forma parte del gabinete. Y 2, mediante la designación de un fiscal anticorrupción a modo que pudieran ellos determinar. Quien controle los elementos de las instancias gubernamentales que se encargarán de investigar, de prevenir, de investigar y de perseguir los hechos de corrupción, controlan el sistema. Entonces, así ha transitado este asunto. Hoy estamos en la última semana del periodo ordinario de sesiones. Y después, esto tendría que quedar listo antes del 30 de abril, bueno, el 30 de abril a más tardar. Tendría que quedar listo antes del 30 de abril, y lo que ahorita estamos advirtiendo es que el PRI, el Verde, y por cierto han hecho acciones para dividir al PAN, intentar dividir al PRD, poco han conseguido, inclusive penetrar a las organizaciones de la sociedad civil, intentan crear una mayoría apretada para que primero en comisiones y después en el Pleno pudieran aprobar una ley a modo, una ley pequeña, leyes anticorrupción achicadas. Eso es lo que hay, y de verdad la otra circunstancia es que quieran simplemente que no haya leyes. Entonces por eso nos referimos a que el PRI y el Verde tienen la pretensión de dejar a México sin leyes anticorrupción. Lamentable, Miguel Barbosa, lamentable, y no hablo para el PRD, hablo para México, que tanto han luchado las organizaciones civiles, sociales, en fin,
para que haya esta convocatoria para la famosa Ley 3 de 3, que es una iniciativa ciudadana. Tanto ha peleado la sociedad por esto, para que todos los funcionarios públicos presenten su declaración de impuestos, es decir, cuánto pagaron de impuestos, cuánto tienen, o sea, su declaración patrimonial y su declaración de intereses, a quién le deben lo que tienen. Y el PRI y el Verde, me estás diciendo, están moviendo las cosas para que esta ley no transite y tampoco, y para que el Sistema Nacional Anticorrupción quede controlado directamente por la Secretaría de la Función Pública, con un fiscal a modo, un fiscal anticorrupción a modo, controlado por el Poder Ejecutivo. Lo describiste completito y perfectamente bien. A ver, quien necesita un andamiaje de este Sistema Nacional Anticorrupción es la sociedad en general, no ningún partido político, es la sociedad en general, así de simple. Va a ser de un costo enorme para el Congreso mexicano, porque la gente no distingue que sea una fuerza política u otra o dos fuerzas, ¿sí?, sino califica en general el comportamiento de las cámaras del Congreso, y no se construye un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción que derive de lo que fue una gran reforma constitucional, la que hicimos nosotros el año pasado en esta materia. Así es que la realidad que nos rodea, estamos puede ser, bueno, el 30 de abril concluye, es el sábado, tenemos hasta ese día para que pudiera salir este Sistema Nacional Anticorrupción en sus leyes generales y secundarias, o de lo contrario irnos a un periodo extraordinario que no pudiera rebasar el 26 de mayo, que es el plazo constitucional de un año que se dio en un transitorio de la Constitución para que el Congreso construyera estas 7 leyes. Ahora, sin afán de ser absolutamente pesimistas, es un hecho, el PAN dividido, el PRD no tiene número suficiente por sí mismo, tiene que buscar a los otros del PAN. El PRI está imponiendo su mayoría junto con el Partido Verde y parte del Partido Acción Nacional. Se pronostica un resultado adverso para quienes están a favor de la Ley 3 de 3 y para un Sistema Nacional Anticorrupción y no dependiente del Ejecutivo. Mira, yo veo que este asunto no es de los que puedan resolverse con mayorías apretadas. No veo a las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción aprobándose con una mayoría simple apretada. Es de esos asuntos que deben de llevar el mayor consenso. Yo por eso todavía espero el Partido Verde y el PRI y el sistema, porque de lo que estamos hablando, Pepe, de verdad, no es un asunto que tenga que ver con una fuerza política, es el sistema. Lo que está reaccionando es el sistema, es diríamos, segmentos de la sociedad privilegiados, y no solamente servidores públicos y clase política. Hay sectores económicos que se benefician de este asunto de la corrupción, sin duda, sectores sociales, todo tipo de sectores, y son los que están cerrando el paso. No es el tema de 3 de 3, mira, es algo que de verdad, para quien piense que puede impedirlo, se equivoca. Ya avanzó en la opinión de la gente, y es hacer públicas las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses. Eso de fondo va a exhibir lo que cada quien tiene, lo que cada quien gana, va a exhibir si se cumple con la obligación de pagar los impuestos correspondientes, pero no va a resolver el tema de fondo. El tema de fondo es todo un sistema que funciona para crear privilegios dentro de los diferentes segmentos de la sociedad, y que así ha sido por siempre dentro de la Organización Social de México. Entonces, de verdad que ahorita tenemos la oportunidad de tener el diseño de un sistema para que funcione la vida pública, ¿sí?, sectores de la vida social, económica, y todo un conjunto de cosas que purifiquen. Bueno, yo no uso esa palabra porque eso la utilizan en otro partido político, pero que de verdad haya un cumplimiento irrestricto de la ley y no haya todos los días hechos que se aparten de la ley y que se provoque
la impunidad constante como una constante entre nosotros. Miguel, te agradezco mucho, senador Barbosa, que nos hayas tomado la llamada y nos hayas permitido poner esto al aire. Yo te agradezco, Pepe, Pedro, a tus órdenes en todo momento. Igualmente, un fuerte abrazo. Él es el senador Miguel Barbosa, coordinador parlamentario del PRD en el Senado. También está